Cuidado porque ha llegado el día. Tenemos ya aquí, señores, las skills de Arthur Pendragon, el nuevo comandante de caballería con el combo Attack, y también han puesto la rama de talentos de combo. Bueno, no completa, pero un poco como hicieron con William Wallace, que pusieron pues las skills más importantes de los talentos, pues algo así hay en este post por aquí. Así que nada, como digo siempre, esto es oficial, podría ser que cambie algo de aquí a que salga, pero muy poquita cosa, quizás corregir algún que otro error. Normalmente ya no cambia nada una vez que postean las habilidades en redes sociales. Y bueno, pues como me veía venir, no suele tardar mucho en salir esta información una vez que postean el primer comandante, que en este caso fueron los mayas. Así que vamos a empezar a verlo. No he visto gran cosa, ¿eh? O sea, voy un poco de primeras con vosotros en este vídeo. Me he leído solamente la habilidad activa y dicho, vamos a grabar del tirón, porque tengo hype un poco por este comandante, así que lo veo un poco de primeras con vosotros a la vez y a ver qué tal está. Lo primero de todo tenemos Excalibur, que sería la habilidad activa, requisito de furia 1000, ¿vale? Requisito normal, no tenemos menos como Qianyu ni Huokubin. Y tenemos una habilidad en este caso muy parecida a la de Shayar, donde según pongamos este comandante de primario o secundario, funciona con combo attack o con skill damage. Si funciona de primario, o perdón, si lo ponemos de primario, funcionaría con combo attack. Y es un poco raro, y aquí la verdad es hay una cosa que no me esperaba, y es que mirad, dice launcha, iba a decir, lanza 2 combo attacks, que esto sería pues repetir el ataque básico 2 veces, por lo cual te renta tener el normal damage subido o potenciarte los combo attacks con la formación delta, pero luego dice, le da a 3 enemigos con un abanico de factor 1400, que se reduce un 15 por cada uno extra, como siempre pasa con los efectos de área. Y este aquí abajo dice que es combo attack damage factor, y esto es una de las cosas que yo no me esperaba, y es que el combo attack tenga su propio damage factor. Yo me esperaba que el combo attack fuera tipo Attila, que solo pega ataques básicos y que no hiciera absolutamente nada de combo attack. Entonces claro, aquí ya me entra una gran duda. ¿Cómo se compara el combo attack con un damage factor directo de skill damage? Porque hay cosas que, bueno, esto quizás me rayo a la cabeza luego después de ver el comandante completo, pero me da a mí la sensación de que no hay que comparar estos números de manera igualitaria, es lo que iba a decir, ¿eh? O sea, un poco igual que el Smite Damage. El Smite Damage Factor no es lo mismo 1400 de Smite que 1400 de Skill Damage. Normalmente el Smite Damage mete más, lo que pasa que el Skill Damage tiene también comandantes que lo potencian más. Tienes comandantes como Jason G que potencian un 50% del Skill Damage, y en cambio no tienes comandantes que potencien el Smite Damage tanto como en el skill, ¿no? Pero bueno, como digo, eso es un poco para la parte final del vídeo, donde vamos a darle a las teorías y demás. Luego dice que si lo usas de secundario, pues en lugar de hacer los combos y demás, simplemente pues pega un ataque en área, ¿no? Porque, ¿qué es esto que pone aquí? Their troop gains the sword in the stone effect. Dealing damage Esto es lo que yo no entiendo, claro, veremos si es algo que tenga que ver más adelante con otra habilidad, lo de Sword in the Stone Effect, porque como que parece que ganas un efecto, pero no ponemos en ningún lado qué es ese efecto. Pero bueno, lo importante es que hace skill damage de 2800. Esto, bueno, vamos a entrar también al juego luego y vemos demás comparado con otros comandantes de caballería, pero está muy bien, ¿eh? Es un factor de daño de momento bastante alto. Así que, y además que pega en área, que no hay muchos comandantes de caballería que peguen en área, así que eso ya es un plus bastante bueno. Luego pasamos a la segunda habilidad, y Drake Gotch, en este caso, típica habilidad de estadísticas. Y ojito, porque yo creo que aquí hay un poquito de power creep, tengo que verlo con los otros comandantes al lado, pero yo diría que un poquito hay. Tenemos 20% de velocidad de marcha, que es bastante, sobre todo para ser caballería. Pensad que pocos comandantes de caballería tienen esa velocidad, ¿no? O me estoy yo fumando un porro. A ver, es la velocidad que tiene Julio César, que tiene Honda, pero claro, son comandantes que sobre todo están hechos para darle velocidad a cosas que no son caballería. Pero bueno, que al final la velocidad es lo de menos. Lo importante, cuando este comandante está atacando tropas en el campo, sus unidades ganan 30 de ataque y 20 de salud. Lo han hecho de manera que no se puede utilizar de Garrison, han aprendido de Nevsky, que se coló en Garrison, en Rally y un poco de todo. Así que bueno, estadísticas muy altas, o sea, aparte de que incluye salud, que es una estadística bastante preciada. Pero bueno, son 50% de estadísticas en total, o sea que me parece, como digo, un poquito de power creep. Luego, pasando a la tercera habilidad, Scabbard of Avalon. Si este comandante es primario, su tropa gana Scabbard of the Lake Effect, otro efecto que tenemos por aquí, que garantiza un 10% de bonus al combo attack damage. Vale, aquí ya
por ejemplo, vemos que tiene su manera que, bueno, lo otro es skill damage, ¿no? Si va de secundario, sí, o sea, bueno. Básicamente, esta habilidad potencia tu habilidad activa, tanto del comandante primario como de secundario. ¿Qué pasa? Que si lo pones de primario, pues obviamente te renta que potencie la habilidad que tienes, que es combo attack. Si lo pones de secundario, pues te renta que suba el skill damage. No es mucho el bonus, de todas formas, ¿eh? Un 10% no es mucho, pero bueno, luego dice que si esta tropa está atacando a otra en campo abierto, estos bonus se multiplican por 3. Ah, bueno, claro, aquí ya no está mal, ¿eh? 30-30. O sea, es un poco raro, porque está atacando a Field Troop. Claro, entiendo que es para que no funcione en Rally ni en Garrison tan bien. De hecho, la habilidad de las estadísticas tampoco funciona en Rally. Claro, esto ya me hace un poco dudar que este comandante sea pareja para el Rally Líder. Y a lo mejor no tenemos un Rally de combo, ¿eh? Porque, claro, yo estaba pensando que este comandante serviría tanto para campo abierto como para Rally, pero le están metiendo tantos nerfeos en Rally y Garrison que parece que es puramente campo abierto. Pues claro, ya son mucha cosa que perdería tirando un Rally. Así que a mí me da que esto va a ser puramente campo y que el Delta Formation entonces es algo que funcionaría en campo, que ahora tiene sentido, ¿eh? O sea, teniendo en cuenta que el Delta Formation, bueno, el Combo Attack tiene su propio... Perdón, este no es, ¿no? Sí, es esta. Tiene su propio Damage Factor. Tiene sentido, porque limpiaría el campo, ¿no? Bajaría rápido las tropas del enemigo en principio. Pero bueno, ok, de momento muy buena pinta. Vamos a la cuarta habilidad, Merlin's Magic. Si este comandante está atacando una Field Troop, de nuevo, tiene que ser en campo abierto. Cuando este comandante lanza un combo attack o hace daño directo, tiene un 30% de reducir la furia del enemigo en 100 cada segundo por los próximos 2 segundos, un cooldown de 5. O sea, aquí ya vemos una sinergia que renta si vas por combo attack, ¿no? Que bueno, en este caso, potenciar el combo attack no hace que esta habilidad se triggere más, sería el hacer más combos attacks. Sí, ¿no? Porque realmente no potencia nada. Que por cierto me llama la atención otra vez que tenemos habilidades que reducen la furia. No sé si Ragnar Prime era el último que lo tuvo. Y hay como varios comandantes por último que no paran de sacar con el tema de reducir la furia. Supongo que quieren un poco que se calmen las tetas en campo abierto y que no exploten tanto las marchas. Luego tenemos cuando este comandante utiliza una habilidad activa, gana 30% de marcha durante 3 segundos. Hombre, bastante, ¿no? 30% march speed for 30 seconds. Cada vez que utiliza una habilidad activa. Hombre, sí, está bien, ¿no? Va a perseguir gente, tampoco es una cosa que me llame mucho la atención. A ver, esta habilidad en principio... A no ser que el Rage Reduction se note, que yo creo que es una cosa, como siempre digo, que es muy buena porque se calcula después de las bonificaciones que has tenido de furia. Es decir, tú ganas el cuerno, el Feral Nature, el rejuvenecer, etcétera. Te suma, yo que sé, 300 de furia. Luego de ahí se capa a 220, que creo que es el máximo, o lo que sea de máximo. Y luego de ahí se te reduce por habilidades como esta. Por lo cual, la reducción está bastante tocha porque es después del cap incluso. Así que no hay manera de counterear esto. Y cada vez hay más comandantes que hacen Rage Reduction, entonces va a terminar un momento en el campo abierto que va a costar, ¿eh? Yo creo, tirar las habilidades activas más que antiguamente. Entonces por eso digo que cuidado, porque a lo mejor esto ralentiza el campo abierto y cambia un poquito, entre comillas, el meta. Porque también si no puedes tirar la habilidad activa, comandantes que van con daño normal funcionarán mejor, yo creo. Luego tenemos Map Darogan, que este caso es la pericia, ¿verdad? Porque ya no hay nada más atrás. Sí, en este caso la pericia. Dice si este comandante está de primario. De su tropa gana Light of the Lake Effect. Esto de hecho es una mejora. No, espérate. Me estoy rayando aquí. Es que, porque había leído antes lo de Lake no sé qué. Esto era la habilidad de esta. No, pero no es una mejora. Sí, el Lake Effect es la que te da el bonus de skill damage o tal y cual. Vale, o sea que si lo pones de primario, ganas Light of the Lake Effect. Y luego cuando una de sus tropas lanza un ataque básico, tiene 50% de posibilidades de lanzar un extra combo attack. Mira, en este caso, esto sí que hace que Merlin Magic se triggere más veces, ¿no? Porque si cada vez que lanzas un ataque tienes un 30% de reducir la furia, esto que está haciendo que si lo pones de primario tengas un 50% de lanzar un combo extra... que en este caso este combo extra, aparte de pegar un ataque básico, hace un damage factor de 300. Entiendo que hace las dos cosas, ¿no? Que pega el básico y luego además, pum, en ese mismo turno te hace el factor 300. Pues eso, al final sí que hace sinergia con su propia habilidad. Este efecto se puede triggerear múltiples veces por segundo. Cada vez que se triggerea en un mismo segundo tiene una posibilidad de...
Chachansu sí que se reduce. Vale, te reduce un 50. Que es rarete, ¿eh? Es rarete. Cooldown de 10, pero, o sea, no entiendo. O sea, se puede triggerear varias veces por segundo, pero luego tiene cooldown. No entiendo muy bien lo que quieren decir aquí. O sea, si tiene cooldown de 10 segundos, en teoría solamente se puede activar una vez cada 10. A no ser que el cooldown no se active hasta que falle. No sé si me entendéis. O sea, tú tiras una moneda, cara o cruz. Sale cara, tiras la habilidad. Vuelves a tirar la moneda, cara o cruz. Sale cara, vuelves a tirar la habilidad en el mismo segundo, ¿eh? Solo que cada vez, en vez de ser 50-50-50, la probabilidad es 50, 25, 12 y medio, 7 y pico, ¿sabéis? O sea, como que se va reduciendo a la mitad la probabilidad de que se active hasta que salga cruz. Una vez que salga cruz, deja de tirar ataques en combo y ahí, digamos, se activa el enfriamiento de 10 segundos. Yo entiendo que eso es lo que se refiere. O sea, un poco parecido a la carta de Misty en Pokémon, que es ganas energía tantas caras como tengas, ¿no? O sea, tiras monedas hasta que salga cruz. Pues yo creo que esto es por el estilo, ¿eh? Pero bueno, cuidado con lo de la chance que se reduce un 50, porque claro, no va a ser tan fácil sacar varios ataques. Pero nada, a nada que saques 3 combo attacks, está tocho, ¿eh? Porque has tirado factor 300, 300, 300 en un solo segundo, haciendo que además cada uno de esos ataques triggere este 30% de posibilidades de quitarte 100 de furia, que también tiene su cooldown, así que se activará como mucho uno, pero al final la probabilidad de que se active pues termina siendo bastante alta por tantos combo attacks que haces. Y luego además te dice aquí si este comandante está sirviendo de secondary. Es que claro, esto es una mejora, yo creo. El map Darogan es una mejora. Claro, no de la habilidad en sí, pero está mejorándote el efecto, ¿no? El Scabbard of the Late Effect. O sea que entiendo que luego encima esto multiplica por 3. Pero bueno, dice, si este comandante sirve de secundario, la tropa gana Light of the Stone Effect. Ah, que es distinto el efecto. Ah, coño, es que le han puesto nombres diferentes, Light of the Lake. O sea, la luz del lago es el combo. Ah, y aquí gana Scabbard of the Stone. Pero este, ¿cuántos efectos tiene? Joder, ¿por qué se han fumado un porro con este comandante? Por Dios. Es que aquí en la habilidad activa, claro, esta es la que leímos al principio. Sword in the Stone. La espada en la piedra es el nombre que tiene el efecto. Vale, la espada en la piedra es el skill damage de la activa. ¿Por qué le han puesto un nombre de efecto a una maldita activa? No lo entiendo. Y la segunda tiene dos efectos nuevos. Scabbard of the Lake es la del combo y Scabbard of the Stone es la de que te da skill damage. Vale, esto hay que aprenderse de memoria, pero es que no entiendo por qué ¿por qué le ponen nombres de efecto a algo tan sencillo? Pero bueno, entiendo que es porque a lo mejor es acumulable o vete tú a saber. Pero claro, entonces en este caso, si este comandante sirve de secundario, gana Light of the Stone, que es otro efecto totalmente nuevo. O sea, claro, aquí, ¿qué pasa, señores? Que esto entiendo que cuenta como bonificaciones. Si luego te sacan un comandante que te elimina todas las bonificaciones, entiendo que te cancela todas las mierdas que tiene este comandante y es un counter total. Porque si no, no le veo otro sentido a tener tantos efectos, la verdad. Pero bueno, ¿qué es lo que hace este último efecto? Pues cuando su tropa hace daño directo, tiene un 25% de chances de infligir daño adicional cada segundo a todos los objetivos del direct damage. Factor es 50% del daño directo. Hostia, pero qué fumada de porro se han pegado aquí, ¿no? Bueno, ya os voy adelantando, ¿eh? Analizar este comandante yo creo que es muy complicado. En plan, creo que va a ser meta, o sea, seguramente va a ser meta porque a nada que leas lo poco que tiene así asegurado, ya yo creo que mete muchísimo. Pero luego el tema de las probabilidades, de la suerte y de los wombo combos, coño, esto hay que mirarlo bien in-game, ¿eh? O sea, esto es muy complicado de mirarlo ahora en papel. Porque hay mucha probabilidad sobre probabilidad y mucho efecto sobre efecto. Pero pensad que es un comandante 2 en 1, es un poco igual que Sayar, ¿vale? Quieren cambiar el meta, en arquería querían meter círculo y que vaya a través de la curación, en caballería parece que quieren incluir pues esta nueva mecánica de combo attack. ¿Qué pasa? Que si solamente tuviera combo attack, este comandante probablemente la gente se lo esquipearía, porque pues no verían claro que el valor, o verían muy caro porque tienes que invertir en una formación nueva, etcétera. Entonces, claro, yo creo que eso hace que mucha gente ahora se lo piense si el comandante no es útil en lo que ya es actualmente. Entonces por eso es que hacen este comandante como un poco 2 en 1. Eso hace que las habilidades pues tengan mucho texto, sean muy largas y a veces hasta sea difícil de entender. Pero al final tenéis que separarlo pues eso en dos comandantes. Si es primario, sepáis que va por combo attack. Si es secundario, pues va por puramente skill damage. A mí de momento me ha gustado mucho. Pasamos de todas formas a ver lo último que tenemos por aquí, que sería la rama de talentos de combo attack, que nos han puesto pues 4 habilidades. Blizzard of the Blows, que sería la primera,
que es esta de aquí. En este caso, cuando este comandante lanza cualquier tipo de ataque básico, tiene un 10% de reducir la salud por 1,5 durante 3 segundos. Se puede stackear hasta 5 veces. Vale, esto por ejemplo, claro, si tienes combo attacks, pues se está tirando más ataques básicos, por lo cual esto tiene más posibilidades de activarse. Tiene sentido. Número 2, no quarter. Cuando este comandante lanza cualquier tipo de combo attack, gana 15 de furia. Vale, esto, claro, cuidado, porque dices tú, hostia, va a generar más furia. Cuidado, porque esto sustituye las ramas de soporte o las ramas de skill. O sea que tened en cuenta que esta rama posiblemente genere menos furia igualmente. O sea, esto no supera a un Feral Nature, no supera a un Rejuvenecer. Luego tenemos Force of the Nature número 3, que es esta de aquí. Cuando este comandante lanza cualquier tipo de ataque básico, tiene un 10% de ganar de 3% de bonus. Así que lo mismo que la primera, pero en este caso en vez de meter un efecto negativo al rival, nos ganamos un efecto positivo nosotros. Y no se acumula en este caso. Y luego el talento final, Iron and Steel. Cuando este comandante lanza un ataque de combo, tanto normal como Ranged Combo Attack. Ojo, spoiler, se viene comandante a distancia que pega en combo. Es 100%, se viene comandante a distancia que pega en combo, 100%, no ahora, pero seguramente en la siguiente generación. Viendo esto, tiene un 10% de chance de lanzar un ataque extra de factor 250. Vale, esto de que le metan factor a los combos, te juro que me está rayando muchísimo. Esto hay que verlo bien cómo funciona, pero yo entiendo, lo lógico sería que tanto pega un ataque básico como encima te llevas por la cara un factor 250. ¿Cuánto pega ese factor 250 comparado al skill damage? Pues a ver, entiendo que menos, porque si os habéis dado cuenta, hay muy pocas cosas que buffen el combo Attack Damage, más que la propia formación de Delta, creo que ahora habrá que leerla in-game para ver si encaja con las descripciones que han puesto aquí. Pero bueno, de entrada, esto es todo lo que han puesto de Arthur Pendragon. A ver, es bastante información, hay que digerirlo todo. Vamos a pasar ahora un poco a conclusiones y demás, pero así de entrada yo creo que tiene muy buena pinta. Así que bueno, cositas in-game que yo quiero ver, ¿vale? Así rápidamente para concluir este vídeo. Lo primero, tema de factor de daño. Hemos visto que tiene 2800, ¿vale? Pensad que 2800 es 100 más de lo que tiene, por ejemplo, Hukubin. Es verdad que Hukubin cicla rápido la skill, pero coño, lo pones detrás de Hukubin, que además es donde tiene que ir, porque si quieres meter los 2800 tiene que ir de secundario, por lo cual ya os adelanto que para mí la pareja ideal de este comandante es Hukubin. Porque Hukubin cicla rápido las skills, por lo cual cualquier nuke que le pongas detrás está muy bien. Este además potencia el skill damage, lo cual hace que tanto este como el otro, ambos están sumando un 30% de skill damage a sus dos activas, o sea, va a meter un montón. Y encima, el fallo que tiene Hukubin es que no pega en área, y este comandante sí que pega en área, por lo cual te olvidas ya de poner a la Juana, que la Juana tiene un pequeño problema, en teoría, que no lo tengo muy claro, pero es que como Juana tira 2 veces la habilidad activa, creo que la animación a veces se puede comer un poco de tiempo de Hukubin que cicla demasiado rápido. No lo sé seguro, pero igual este habría que probarlo. Creo que funcionará mejor que la Juana. O sea que haces Nesky Juana como toda la vida y luego haces Hukubin con Arthur como la mejor marcha de caballería, muy probablemente. Luego además si comparamos con Nesky tiene un factor de 2300, mucho más bajo. El que sí que la tenían bastante alta era Belisario Prime, que teníamos pues... Ah, no, tampoco es tan alta, lo recordaba más alta por algún motivo, 2400, o sea, es más que Nesky. Y bueno, tiene el Rage Reduction también. Que bueno, Belly Prime yo creo que se queda igualmente, no fuera del meta, pero tercera marcha, ¿no? Yo creo que sí. Habría que hacerle una tier list en condiciones más adelante, pero yo creo que para mí que Hukubin va con Arthur, Nesky Juana es mejor que Belly Prime en cualquier aspecto, y Belly Prime quedaría como la tercera marcha de caballería, pues supongo que con William, ¿no? Lo que pasa que aquí en cojones pones de primario, supongo que ahí tienes que poner a Juana de arco primaria y hacer Juana de arco Belly Prime y Nesky William, si quieres tirar 3 marchas de caballería. Pero sí que me queda bastante claro que, a ver, Damage Factor tiene mucho. Luego, tema de estadística, hemos visto que tenía un 50%. Mira, velocidad, por ejemplo, Hukubin corre 15. Nesky tiene de velocidad 20. Bueno, Nesky tiene también 20. El Beri entiendo que tiene 20, porque obviamente es su especialidad. Juana de arco tiene 10 y fuera de territorio 10. A ver, no es tanto, ¿eh? Yo por un momento he pensado que era mucha velocidad de marcha, pero no, es lo típico. Sí que corre un poquito más que Hukubin. Hukubin es el único de caballería que corre menos, que sería 15. Y además tiene que estar fuera de territorio. Este es 20 a secas, ¿no? Por lo cual, tema de velocidad, lo normal, barra un poquito por encima. Tema de estadísticas, veis que bueno, Hukubin tiene 40, pero es todo ataque y luego daño a arqueros, por lo cual más estadísticas que el resto de caballería, ¿no? Nesky quizás el que tenía más tocha las estadísticas, tiene 20-20 de ataque, salud
lo que tiene Arthur sería 30-20, o sea que básicamente más estadística de lo que tiene Nesky, que Nesky llegó roto a su época. Esto es una cosa que era una bomba cuando salió, y a día de hoy pocos comandantes, yo diría que casi ninguno en pura estadística lo supera. Juana tenemos 10. Perdón, 20 de ataque y luego un normal damage. Estáis viendo que es que estadísticas tiene una burrada, O sea, es que no hay ningún comandante que tenga lo mismo. 50% de stats, incluyendo salud, yo no veo ninguno por aquí. Así que a mí me parece que tiene muy, muy buena pinta. Y luego lo otro que quería leer es cómo pone en la Delta Formation el tema del combo attack. Aquí dice que inflige 10% more de combo attack damage. A ver, yo entiendo que esto 100% es como un skill damage al mismo tiempo en combo, ¿entendéis? El factor de primario que hace Arthur, si no lo potencias con esto, yo creo que pierdes mucho. Primero porque ya no es solo el 10 que pierdes, es el 5 que no aprovechas en cuña. Porque al final cuña tiene aquí un 5% más de skill damage, que si pones a Arthur primario con, yo que sé, Nesky detrás, ese Nesky sí que aprovecha el skill damage, pero Arthur no lo aprovecha en absoluto, por no hablar de todas las inscripciones legendarias que se tiene, ¿no? O sea, al final el propio cazador también te potencia el skill damage. Entonces estáis viendo que si vais a usar a Arthur de primario, cuña no vale para nada. Daño normal no estaría mal. Creo que daño normal sería un paso intermedio. Si tenéis una formación de arco de caballería buena, que yo en mi caso no la tengo, esta es bastante mala, esto pues no está mal, se queda como a medias porque al potenciar los ataques básicos, pues algo del combo potencias, pero no potencias el damage factor. Entonces yo creo que eso es lo que hace que la formación de Delta sea bastante necesario, porque al haberle metido tantos damage factor como hemos visto en sus habilidades, cada vez que hace combo, pues es que al final si no potencias el daño de ese damage factor no meterá lo suficiente. Ahora, ¿meterá eso más que su versión de skill damage? Eso es lo que no lo sé, no lo podemos saber porque no ha salido nada por el estilo al juego y hasta que no lo probemos in-game pues será un poco una incógnita. ¿Qué os recomiendo yo? A ver, si queréis jugar a lo seguro, yo diría que no invirtáis en Delta aún, es decir, podéis guardar cofres en la mochila, yo por ejemplo seguiré guardando cofres, pero abrirlo, bueno, seguiré no, yo seguramente los abra porque voy a ser a lo mejor conejillo de indias. En mi caso seguramente me maxeo el comandante del tirón. Entonces, a la que tenga una formación de Delta medianamente buena, seguramente probaré. Haré duelos, haré pruebas en campo abierto, comparando, pues, formación Delta versus formación cuña y Arthur primario versus Arthur secundario. Porque si no, no sé la verdad cuánto tiempo pase hasta que alguien lo pruebe en condiciones o a que a mí me convenzan las pruebas, así que supongo que lo probaré yo mismo y ya está. No tendré seguramente mucha inscripción legendaria, yo creo, por desgracia, porque no sé si me voy a atrever a hacer un cambio de armamento, es decir, de usar las piedras de conversión a Delta sin saber seguro si renta o no, pero raro sería que no rente. A lo mejor al inicio no renta porque no hay suficientes combinaciones y demás, que también eso es lo otro que hay que ver. ¿A quién pones de secundario con Arthur si vas por Delta? Posiblemente, a no ser que ahora te saquen otro comandante de caballería que funcione bien en campo abierto, se va a quedar cojo. Es como cuando salió Liu Che al principio, y cuando salió Liu Che casi nadie usaba la formación de arco. Luego ya cuando empezaron a salir más comandantes de daño normal, sí que se empezó a especializar más la gente. Lo mismo con las torretas, al principio no todo el mundo le convencía y demás, luego pues le metieron más opciones, salió Gonzalo y cambió un poco todo el rollo. Así que yo pensaría que aquí pueda pasar algo por el estilo. De hecho, Shayar poca gente yo creo que lo utilizará en círculo, porque tampoco tiene pareja. O sea, Shayar le ha pasado lo mismo. La han sacado de momento con la doble opción y la gente la está usando de primaria. Entiendo que luego en algún momento va a salir un comandante, incluso con rama de curación o algo así rarete, que sea la pareja ideal de Shayar, y ahí funcionará bien la formación en círculo para campo abierto quizás. Pero ahora mismo, a día de hoy, Shayar yo creo que casi todo el mundo la usa con cuña, ¿no? Entonces por eso digo que ¿merece la pena invertir en Delta? Pues hombre, mirad vosotros mismos un poco cómo tenéis también las otras formaciones. Yo la verdad que estoy bastante en duda. Creo que con el motivo de testear, pues sí que creo que empezaré a abrir cofres. Ya tampoco tengo muchos, os digo. O sea, cofres tengo ahora mismo 50, creo, 51. O sea que tampoco es que me vaya a sacar aquí nada del otro mundo. Con suerte me sale una inscripción rara y poco más. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, señores. Espero que os haya gustado la review de aquí el amigo Arthur. Decidme por los comentarios qué os parece. A mí la verdad que me ha parecido bastante bueno. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.